Era un martes por la mañana, el tipo de día que comienza con cielos grises y una llovizna tranquila, el tipo de clima que te hace querer quedarte en la cama con una taza de té y un buen libro. Yo tenía 52 años, vivía sola en una casita acogedora en Maplewood Lane, una calle donde todos se conocían pero en realidad nadie se conocía realmente, si es que eso tiene sentido. Nos saludábamos con la mano, intercambiábamos cumplidos y ocasionalmente pedíamos prestada una taza de azúcar, pero eso era todo. La vida era predecible, cómoda y, si soy honesta, un poco solitaria. Esa mañana estaba sentada en la mesa de mi cocina mirando por la ventana hacia el jardín empapado por la lluvia. Mis hortensias estaban floreciendo, sus pétalos azules pesados con agua, y el roble en el patio trasero se mecía suavemente con la brisa. Estaba perdida en mis pensamientos, sorbiendo mi té de manzanilla, cuando escuché un golpe en la puerta. Ahora, no esperaba a nadie. Mi hijo David estaba ocupado con su propia vida en la ciudad y mis amigos estaban todos ocupados con sus familias o el trabajo. Dudé por un momento, luego dejé mi taza y caminé hacia la puerta. Cuando la abrí, me sorprendió ver a mi vecino, el señor Thompson, de pie allí. Era un hombre alto, de unos 60 y tantos años, con cabello plateado y ojos amables. Vivía 2 puertas más abajo y habíamos intercambiado algunas palabras aquí y allá a lo largo de los años, pero nada más que eso. Sostenía un pequeño paquete envuelto en las manos y parecía un poco nervioso, lo cual era inusual en él. «Buenos días, Linda», dijo, su voz cálida pero vacilante. «Espero no estar molestándote». «No, en absoluto», respondí sonriendo. «¿Qué puedo hacer por usted, señor Thompson?» «Por favor, llámame Henry», dijo devolviendo la sonrisa. Noté que has estado trabajando mucho en tu jardín últimamente. Tienes un pulgar muy verde». Me reí entre dientes. «Bueno, me mantiene ocupada. Lo encuentro relajante». Él asintió y luego extendió el paquete. «Vi esto en el mercado de agricultores el fin de semana y pensé en ti. No es nada del otro mundo, solo una pequeña cosa para alegrar tu día». Me quedé sorprendida. Nadie me había dado un regalo como este en años. Tomé el paquete sintiendo el peso en mis manos. «Gracias, Henry. Eso es muy amable de tu parte». Él arrastró los pies, luciendo casi tímido. «Bueno, te dejaré volver a tu mañana. Que tengas un buen día, Linda». «Tú también», dije, viéndolo girar y caminar de regreso por el camino hacia la acera. Cerré la puerta y desenvolví el paquete. Dentro había un hermoso macetero de cerámica pintado con delicadas flores y enredaderas. Era el tipo de cosa que yo misma habría elegido. Pasé mis dedos sobre la superficie lisa, sintiendo una extraña mezcla de emociones, gratitud, curiosidad y algo más que no podía identificar del todo. Más tarde esa tarde decidí plantar un pequeño helecho en el macetero y colocarlo en mi porche. Mientras trabajaba, me encontré mirando hacia la calle en dirección a la casa de Henry. Me di cuenta de que no sabía mucho sobre él, aparte de que era viudo y había vivido en Maplewood Lane durante tanto tiempo como yo. Al día siguiente horneé una tanda de galletas de avena, la receta de mi abuela, y caminé hasta la casa de Henry. Cuando él abrió la puerta, se veía sorprendido pero complacido. «Quería agradecerte por el macetero», dije extendiendo el plato de galletas. «Fue un regalo tan considerado». Él sonrió, con los ojos arrugándose en las comisuras. «No tenías que hacerlo, pero lo aprecio. ¿Te gustaría entrar por una taza de café?» Dudé por un momento y luego asentí. Me gustaría eso. Su casa era cálida e invitadora, con estanterías llenas de libros que cubrían las paredes y una chimenea en la sala de estar. Nos sentamos en la mesa de su cocina sorbiendo café y hablando de todo, desde la jardinería hasta los viajes y nuestros libros favoritos. Me sorprendió lo fácil que era hablar con él, lo cómoda que me sentía en su presencia. Mientras caminaba de regreso a casa esa tarde, me di cuenta de cuánto había extrañado este tipo de conexión. No era solo el regalo o las galletas, era la forma en que Henry había tomado el tiempo para notarme, para verme como más que solo la mujer que vivía 2 puertas más abajo. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, pensé en la amabilidad inesperada de mi vecino y en cómo me había conmovido de una manera que no esperaba. Fue un pequeño gesto, pero había abierto una puerta a algo nuevo, algo que no me había dado cuenta de que me faltaba. Los días que siguieron al regalo inesperado de Henry se sintieron diferentes de alguna manera, como si el mundo hubiera cambiado solo un poco, revelando colores que no había notado antes. La lluvia se aclaró y salió el sol, proyectando un brillo dorado sobre Maplewood Lane. Mi jardín parecía responder al cambio, las flores floreciendo más brillantes, las hojas más verdes. O tal vez solo era lloviendo todo a través de una nueva lente. Me encontré pensando en Henry con más frecuencia. Nuestra conversación durante el café había sido tan fácil, tan natural. No eran solo los temas que discutimos, era la forma en que él escuchaba, realmente escuchaba, como si cada palabra que yo
decía importara. No me había dado cuenta de cuánto había extrañado ese tipo de conexión hasta que estuvo justo frente a mí. Unos días después estaba en el jardín podando las rosas cuando escuché pasos en la acera. Miré hacia arriba y vi a Henry caminando hacia mí, con las manos en los bolsillos y una sonrisa en su rostro. «Buenos días, Linda», dijo deteniéndose en el borde de mi jardín. «Esas rosas son impresionantes. Tienes bastante talento». Me limpié las manos en mi delantal y sonreí de vuelta. «Gracias, Henry. Son mi orgullo y alegría. ¿Te gustaría entrar para verlas más de cerca?» Él asintió y lo vi a través de la puerta, señalando las diferentes variedades, los rojos profundos, los suaves rosados, los blancos cremosos. Él escuchaba atentamente, haciendo preguntas y admirando las flores. «Sabes», dijo después de un rato, «siempre he querido tener un jardín como este, pero nunca he tenido la paciencia para ello. Admiro tu dedicación». «No es tan difícil como parece», respondí. «Solo toma tiempo y un poco de amor». Él se rió entre dientes. «Bueno, tal vez podrías enseñarme un par de cosas». Dudé por un momento y luego dije: «Estaría feliz de hacerlo. ¿Por qué no vienes mañana por la mañana y empezamos?» Sus ojos se iluminaron. «Me gustaría eso». «Gracias, Linda». La mañana siguiente Henry llegó justo a tiempo, vistiendo un par de jeans viejos y una camisa de franela. Le entregué un par de guantes de jardinería y le mostré cómo preparar la tierra para plantar. Trabajamos uno al lado del otro, hablando y riendo mientras cavábamos, plantábamos y regábamos. Fue sorprendentemente divertido y me encontré disfrutando de su compañía más de lo que esperaba. A medida que los días se convertían en semanas, nuestras sesiones de jardinería se convirtieron en algo regular. Nos reuníamos por las mañanas, a veces en mi casa, a veces en la suya, y trabajábamos en lo que fuera necesario. No se trataba solo de las plantas, sino de las conversaciones, los momentos compartidos, la conexión creciente entre nosotros. Una tarde, después de haber terminado de plantar una fila de tulipanes en su patio trasero, Henry sugirió que tomáramos un descanso y nos sentáramos en el porche. Sacó una jarra de té helado y nos sentamos a la sombra sorbiendo nuestras bebidas y observando a los pájaros revolotear por el patio. «Sabes», dijo después de un rato, «he vivido en esta calle durante más de 20 años y nunca realmente llegué a conocer a mis vecinos. Supongo que siempre he sido un poco solitario». Asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. «Sé a qué te refieres. Es fácil quedar atrapado en tu propio pequeño mundo y olvidar que hay gente justo al lado». Él me miró, su expresión pensativa. «Estoy feliz de que te mudaras aquí, Linda. Has hecho que este lugar se sienta como un hogar de nuevo». Sus palabras me conmovieron profundamente y sentí un nudo formarse en mi garganta. «Gracias, Henry. Eso significa mucho». Nos sentamos en silencio por un rato, el tipo de silencio cómodo que no necesita ser llenado con palabras. El sol estaba cálido en mi rostro, la brisa suave, y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente en paz. A medida que pasaban las semanas, Henry y yo nos acercamos más. Empezamos a compartir más que solo consejos de jardinería. Compartimos historias sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestros sueños. Aprendí que él había sido maestro antes de jubilarse, que amaba la música jazz y tenía un punto débil por las películas antiguas. Me contó sobre su difunta esposa Margaret y cuánto la extrañaba. «Ella fue el amor de mi vida», dijo una tarde mientras nos sentábamos en mi porche viendo la puesta de sol. «Nunca pensé que encontraría a alguien que pudiera hacerme sentir de esa manera otra vez». Lo miré, con el corazón doliéndome por el dolor en su voz. «Entiendo. Es difícil perder a alguien que amas». Él asintió, con los ojos distantes. «Pero creo que ella estaría feliz de verme así, pasando tiempo con alguien que me hace sonreír». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fue a casa esa noche. Estaba acostada en la cama mirando el techo, pensando en Henry y en la amistad inesperada que habíamos construido. No era algo que había planeado o esperado, pero se había convertido en una parte importante de mi vida. Y mientras me dormía, no pude evitar preguntarme a dónde nos llevaría este viaje. La vida tiene una forma de ponernos a prueba, ¿no es así? Justo cuando crees que has encontrado tu equilibrio, algo aparece para sacudir las cosas. Para Henry y para mí, ese algo fue una tormenta. Una grande. Era finales de septiembre y el clima había estado inusualmente cálido para esa época del año. Las hojas de los árboles apenas comenzaban a cambiar, pintando el vecindario en tonos de oro y rojo. Henry y yo habíamos estado pasando cada vez más tiempo juntos, no solo jardinería, sino también compartiendo comidas, viendo películas e incluso haciendo algunos viajes de un día a pueblos cercanos. Se sentía como si estuviéramos construyendo algo especial, algo real. Pero entonces llegó la tormenta. Comenzó como un trueno distante, una línea oscura de nubes en el horizonte.
Para la tarde el viento había aumentado y la lluvia caía a cántaros. Estaba de pie en la ventana de mi sala de estar viendo cómo los árboles se mecían y la lluvia golpeaba el vidrio. La electricidad parpadeó una vez, 2 veces, y luego se fue por completo, sumiendo la casa en la oscuridad. Busqué a tientas una linterna y encendí algunas velas, tratando de sacar lo mejor de ello. Pero mientras la tormenta rugía, no podía quitarme la sensación de inquietud que se asentó en mi pecho. Entonces lo escuché, un fuerte estruendo seguido del sonido de madera astillándose. Mi corazón saltó a mi garganta. Agarré mi impermeable y la linterna y corrí afuera. El viento azotaba mi cabello y la lluvia me empapaba la ropa en segundos. Seguí el sonido hasta la casa de Henry, donde vi la fuente del ruido. Un roble enorme en su patio trasero había sido golpeado por un rayo y había caído, atravesando parte de su techo. Mi estómago se hundió. «Henry», grité corriendo hacia su puerta principal. Golpeé con fuerza, mi corazón acelerado. «Henry, ¿estás bien?» La puerta se abrió y allí estaba él, luciendo sacudido pero ileso. «Linda», dijo, su voz tensa por la preocupación. «Estoy bien, pero el árbol atravesó el techo». Entré, iluminando con mi linterna. El daño era peor de lo que pensaba. El árbol había destrozado la esquina de la sala de estar, enviando escombros por todas partes. La lluvia entraba a chorros por el agujero en el techo, empapando la alfombra y los muebles. «Necesitamos sacarte de aquí», dije agarrando su brazo. «No es seguro». Él dudó, mirando alrededor del desastre. «¿Pero mi casa?» «Tu casa se puede arreglar», lo interrumpí. «Pero tú no puedes quedarte aquí esta noche. Vamos, vienes a mi casa». No discutió. Lo ayudé a reunir algunas cosas esenciales, algo de ropa, sus medicamentos, una foto de Margaret, y corrimos de regreso a mi casa bajo la lluvia torrencial. Una vez adentro, le entregué una toalla y un conjunto de ropa seca. «Ve a cambiarte», dije. «Yo prepararé un poco de té». Para cuando bajó las escaleras, yo tenía una olla de té de manzanilla infusionándose en la estufa y un fuego crepitando en la chimenea. Se sentó en el sofá, luciendo exhausto y abrumado. «Gracias, Linda», dijo en voz baja. «No sé qué habría hecho si no hubieras venido». Le entregué una taza de té y me senté a su lado. «No tienes que agradecerme. Para eso están los amigos». Nos sentamos en silencio por un rato, escuchando la tormenta afuera y el crepitar del fuego. La electricidad seguía cortada, pero las velas proyectaban una luz cálida y parpadeante que hacía que la habitación se sintiera acogedora a pesar del caos exterior. «¿Sabes?», dijo Henry después de un rato, «esto me recuerda a una noche que pasé con Margaret durante un huracán. Éramos jóvenes, recién casados, y no teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro y eso era suficiente». Sonreí, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. «Suena como una mujer increíble». «Lo era», dijo, su voz suave. «Y me recuerdas a ella en muchas formas». Sus palabras me tomaron por sorpresa y sentí que mis mejillas se sonrojaban. «Henry, yo». Él extendió la mano y tomó la mía, su agarre cálido y firme. «Linda, sé que este podría no ser el momento adecuado, pero necesito decirlo. Estos últimos meses contigo han significado más para mí de lo que puedo expresar con palabras. Has traído luz de nuevo a mi vida y no quiero dejarla ir». Lo miré a los ojos, viendo la sinceridad y la vulnerabilidad allí. Mi corazón latía con fuerza, pero por primera vez en mucho tiempo no era por miedo o incertidumbre. Era por esperanza. «Henry», dije suavemente, «tú también has traído luz a mi vida. No me di cuenta de cuánto necesitaba a alguien como tú hasta que llegaste». Él sonrió, una sonrisa lenta y cálida que hizo que mi corazón se hinchara. «Entonces tal vez podamos resolver esto juntos». Asentí, sintiendo una sensación de paz asentarse sobre mí. «Juntos». La tormenta rugía afuera, pero adentro se sentía como si hubiera salido el sol. Nos sentamos allí tomados de la mano y hablando hasta bien entrada la noche, hasta que la lluvia finalmente se detuvo y la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas. La mañana después de la tormenta amaneció clara y brillante, el tipo de día que te hace creer en nuevos comienzos. El aire olía a tierra húmeda y hojas caídas, y la luz del sol que entraba por mis ventanas se sentía como una promesa. Henry y yo nos sentamos en la mesa de la cocina sorbiendo café y comiendo tostadas con mermelada. Los eventos de la noche anterior todavía frescos en nuestras mentes. «Debería llamar a la compañía de seguros», dijo Henry rompiendo el silencio cómodo, «y tal vez a un contratista para que revise los daños». Asentí, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la suya. «Lo resolveremos paso a paso». Él sonrió, sus ojos cálidos de gratitud. «No sé qué haría sin ti, Linda». «No tienes que averiguarlo», respondí sonriendo de vuelta. Durante los siguientes días trabajamos juntos para poner la casa de Henry en orden.
El ajustador del seguro vino y evaluó los daños, y un contratista comenzó las reparaciones en el techo. Fue mucho trabajo, pero se sentía bien hacer algo tangible, algo que nos acercara aún más. Una tarde, después de un largo día limpiando escombros y clasificando pertenencias dañadas, Henry y yo nos sentamos en mi porche viendo la puesta de sol sobre Maplewood Lane. El cielo era un torbellino de colores, rosas, naranjas y púrpuras mezclándose de una manera que me quitaba el aliento. ¿Sabes qué?, dijo Henry rompiendo el silencio. He estado pensando mucho en lo que dijiste la otra noche sobre resolver esto juntos. Me volví para mirarlo, mi corazón dando un salto, y él tomó una respiración profunda, su expresión seria pero esperanzada. No quiero perder más tiempo, Linda. La vida es demasiado corta y ya he pasado demasiado de ella solo. Quiero estar contigo, si me aceptas. Las lágrimas se acumularon en mis ojos y las parpadeé, sin querer perderme ni un solo momento de esto. Henry, siento lo mismo. He estado sola durante tanto tiempo y no me di cuenta de cuánto necesitaba a alguien como tú hasta que llegaste a mi vida. Él extendió la mano y tomó la mía, su agarre cálido y firme. Entonces hagámoslo. Construyamos una vida juntos, sea lo que sea que eso signifique. Asentí, sintiendo la sensación de paz y felicidad que no había sentido en años. Juntos. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones y decisiones. La casa de Henry fue reparada, pero él pasaba cada vez más tiempo en la mía hasta que se sentía como si ya estuviéramos viviendo juntos. Hablamos sobre el futuro, sobre fusionar nuestras vidas, sobre viajar, sobre envejecer juntos. Era emocionante, aterrador y maravilloso todo al mismo tiempo. Una mañana fresca de octubre decidimos dar un paseo por el vecindario, disfrutando de los colores del otoño y el aire fresco y fresco. Mientras caminábamos de la mano, sentí una profunda sensación de contentamiento, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. ¿Sabes?, dijo Henry mientras pasábamos por un arce particularmente hermoso, sus hojas de un rojo ardiente. Creo que a Margaret le habrías gustado. Lo miré sorprendida. ¿De verdad? Él asintió, sus ojos suaves por el recuerdo. Siempre decía que necesitaba a alguien que me mantuviera alerta, alguien con un corazón amable y un espíritu fuerte. Esa eres tú, Linda. Las lágrimas llenaron mis ojos de nuevo, pero esta vez no intenté parpadearlas. Gracias, Henry. Eso significa más para mí de lo que sabes. Él se detuvo de caminar y se volvió hacia mí, tomando ambas manos entre las suyas. Linda, sé que ya no somos jóvenes, pero creo que nos quedan muchos buenos años por delante y quiero pasar cada uno de ellos contigo. Sonreí a través de mis lágrimas, sintiendo una alegría tan profunda que casi dolía. Yo también quiero eso, Henry. Más que nada. Se inclinó y me besó entonces, un beso suave y tierno que se sintió como una promesa. Y en ese momento, rodeada por la belleza de la estación y el calor de su amor, supe que esto era solo el comienzo de algo hermoso. Mientras continuábamos nuestro paseo, el sol brillando sobre nosotros y las hojas crujiendo bajo nuestros pies, sentí una profunda gratitud por Henry, por la vida que estábamos construyendo juntos y por la amabilidad inesperada que nos había llevado a este momento. La vida nos había lanzado algunas curvas, pero habíamos resistido la tormenta y salido más fuertes del otro lado. Y mientras miraba hacia el futuro, supe que cualquiera que fueran los desafíos que nos esperaban, los enfrentaríamos juntos. Porque a veces las cosas más hermosas de la vida llegan cuando menos las esperas.